Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Primero que todo, agradecerles por aceptar la invitación que desde Aúna Ideas y su línea de proyección social tiene para ustedes cada mes, con el principal objetivo que es promover la salud y prevenir la enfermedad. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Hugo Gallego. Él es médico, toxicólogo, médico especialista en toxicología de Clínica Las Américas AUNA, quien nos va a hablar acerca del tema del tabaquismo y la salud, consecuencias a corto y largo plazo. Entonces, doctor Hugo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Este espacio es todo suyo y al finalizar vamos a tener un breve espacio para aclarar todas las dudas e inquietudes. Eh, en primer lugar, Disculpe. saludo, agradezco. ¿Aló? Sí, doctor, ¿Aló? se le estaba yendo la señal, pero yo creo que ya volvimos. Ya, Sí, señor, hable estamos otro bien. momento. Sí, señor, ahora sí estamos bien. Bueno, ok. Cordial saludo. Es un placer para mí el aceptar esta invitación que a una idea me hace para hablar con ustedes en la tarde de hoy acerca del tabaco y la salud. Y voy a hacer especial énfasis en lo que son los dispositivos electrónicos, que son cigarrillos electrónicos y vapeadores, que es lo que más está de moda ahora y que se ha bajado como la percepción de riesgo y de daño por una desinformación y por mucha mercadeo de publicidad que se le ha hecho a estos dispositivos. Entonces voy a enfatizar en los riesgos para la salud, en los beneficios de dejar de fumar o dejar de utilizar estos dispositivos electrónicos y al final estaremos dispuestos a aclarar y a responder todas las inquietudes o preguntas que había. Lo del tabaco y lo del consumo de tabaco como tal se registra desde la antigüedad. Pero acá en esta diapositiva quiero destacar solo que hasta 1954 inventó el primer artículo científico importante para explicar efectos dañinos del tabaco. El que está pasando con los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que ahora les voy a mostrar que se originaron a inicios del 2000 y los patentaron en el 2003 y apenas ahora están saliendo las primeras investigaciones reportes de los daños que están ocasionando a la salud de las personas que los utilizan. Importante también el mencionarlo. Para el año 2020, 8 millones de muertes asociadas a tabaquismo y 1.2 millones de 200.000 personas a fumadores pasivos. Y quiero hacer énfasis acá en que ya se habla de fumadores pasivos con cigarrillos electrónicos y vapeadores. O sea que si nos fuman al lado, nos tiran ese mito, también podemos tener riesgos y consecuencias sobre la salud. Y esto es algo nuevo que se estableció hace unos 2 o 3 años, demostrarse la relación en, en quienes no utilizamos estos dispositivos, pero si estamos al lado de quien los utiliza, podremos tener este riesgo. El promedio de consumo del cigarrillo ha sido en general de 17 años, pero en los vapeadores y cigarrillos electrónicos, las recientes investigaciones hablan que a los 12 o 13 años se están comenzando a utilizar, sobre todo los vapeadores, por el sabor, por el olor y porque hay una mínima percepción de daño o de riesgo de estos dispositivos. Recordemos que hay en un cigarrillo fundamentalmente la nicotina y esta es la que está presente fundamental y primordialmente en cigarrillos electrónicos y vapeadores. Pero además pues los cigarrillos tienen más de 7.000 químicos y más de 250 son tóxicos o cancerígenos. Y ahora vamos a ver que algunas de las sustancias utilizadas en los dispositivos electrónicos y producidas también por el calentamiento de los productos utilizados para la vaporización o aerolización de las sustancias que se utilizan, también producen sustancias tóxicas y dañinas para la salud.
Algunos de los componentes del cigarrillo, ahí están amoníaco, miren, por ejemplo, que uno utiliza como limpiador arsénico, que es un metal y veneno, cadmio es otro metal. También se ha encontrado en los cigarrillos electrónicos el tolueno, que es uno de los componentes de los pegantes, limpiadores de pisos, gases de escape, solventes industriales. Algo muy importante que quiero también dejar destacado y que sea bien claro es lo que hace la nicotina en el cerebro. Y que sobre todo no es lo del daño, sino la activación y el cambio que producen los niveles de los neurotransmisores. Entonces, mire, les voy a comentar. Cambia los niveles de dopamina, de norepinefrina, de acetilcolina, glutamato, serotonina, beta, endorfinas y GABA. Y ya les voy a mostrar cada uno de esos neurotransmisores que hace en nosotros. Entonces vamos a ver, la norepinefrina mantiene la alerta y supresión del apetito. Entonces mucha gente, la nicotina o el cigarrillo o esto, dice, ay, es que me quita las ganas de comer, entonces yo así controlo el peso. Claro, porque cambia los niveles de la norepinefrina. La acetilcolina mantiene la alerta y las funciones cognitivas. Entonces dicen, ah, es que yo con el cigarrillo, con los vapeadores me concentro más. Ahí tiene toda la razón porque aumenta los niveles de acetilcolina. El glutamato tiene que ver con aprendizaje y memoria, entonces puede a la persona sentir una falsa sensación de mejoría de aprendizaje y memoria porque en esos momentos cambia los niveles de este neurotransmisor. Por eso hay mucha gente que cuando está dejando el cigarrillo dice, ay, es que no me provoca nada, se me perdió la alegría y me mantiene. Niveles de esos neurotransmisores están volviendo a su estado normal y siempre se mantenían con niveles más altos. Ahí lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco del tratamiento. Yo quiero que entiendan es porque esa es la trampa y ahora vamos a ver la trampa que tiene la nicotina para enganchar a las personas que se sienten como mejor y entonces empiezan a olvidar o a minimizar los daños o riesgos y la adicción y todas las afectaciones en salud. Endorfinas reducen la ansiedad y la tensión. Hay muchas personas que son ansiosas, se fuman un cigarrillo y les calma la ansiedad. Pero esto después se vuelve una bola de nieve y ya el aumento de la cantidad de cigarrillos o aladas o vapeadas va aumentándose más la ansiedad. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Ahora tiene que ver con reducción de ansiedad y tensión, Doctor, discúlpeme, se me le está yendo la y la señal. es la que tiene que ver con la Sí, sí, por momentos. Se siente por momentos como si se fuera y vuelve. déjeme yo veo más a la fuente, al router, para que se sienta más, como más nítido, más claro. Eh, Continúo. Entonces, miren, el efecto de la nicotina, aquí lo vemos en estas crucecitas, parecido, por ejemplo, a las drogas, a sustancias más fuertes como heroína o cocaína. Entonces da reforzamiento, uso compulsivo, recaídas, craving, que son las ganas de seguir consumiendo. Entonces miren que es una trampa porque es nicotina, es legal, obviamente tiene llamadas o advertencias en salud, pero miren todos los efectos que da y los reforzamientos que tiene y por ello no tiene, desde ese punto de vista, no tiene diferencia, distinción con otras sustancias que son tan fuertes o muy fuertes como la heroína, cocaína. Por ello la adicción a la nicotina, y quiero hacer énfasis en los dispositivos para fumar, esa adicción es tan fuerte. El tabaquismo entonces es una enfermedad que aumenta la morbilidad y la mortalidad, o sea, aumenta las enfermedades y aumenta los riesgos de muerte. El fumador pasivo, que huele el rito de que está al lado, tiene riesgos de un fumador activo y vamos a verlos a continuación. Y dejar de fumar tiene muchos beneficios. Entonces, Hola, doctor. Se volvió a ir.
En esta última diapositiva se volvió a ir completamente. Déjeme a ver, yo veo si me acerco por allí al, al router. Lo que pasa es que vamos a ver que no se me vaya a descargar este dispositivo, a estar pendiente de hecho. Bueno, entonces decía que el mecanismo por el cual las personas se pueden enfermar a causa de el consumo de cigarrillo tiene que ver con estos mecanismos radicales libres. Se forman radicales libres que son muy dañinos para el organismo. Inflamación, entonces tiene un efecto inflamatorio permanente. El fumador activo puede tener riesgos de cáncer pulmonar y fuera del pulmonar, en el estómago, en el páncreas, en el riñón, en la vejiga, sobre todo en los hombres es muy común, también en las mujeres, y riesgos de leucemia. A nivel cardiovascular, enfermedades cardíacas, infartos, arritmias, infartos cerebrales. Respiratorio, que la gente conoce mucho, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahora ya con los dispositivos electrónicos estamos teniendo pues otros que están afectando mucho los pulmones. Hay problemas en el aparato reproductivo y otros, por ejemplo, que también es muy importante, sobre todo para las personas jóvenes que consumen, disfunción eréctil, la cicatrización, entonces se afecta, da mala cicatrización, da malos resultados quirúrgicos, más riesgo de fracturas porque se afecta el almacenamiento del calcio en los huesos. El fumador pasivo, que lo mencionábamos ahora, hay aumento de riesgo de cáncer pulmonar, se empeoran enfermedades pulmonares preexistentes, hay aumento de riesgo en los niños, sobre todo para aumentarse el asma o los problemas de otitis en ellos, y ojo con los papás que le fuman al lado a los niños, y aumento de riesgos y eventos cardíacos fatales y no fatales también. Riesgos en el embarazo definitivamente demostrados, el humo, efectos del humo en bebé y en los niños, hay riesgos de muerte súbitas y ahí está la descripción pues en otros países en los cuales se han hecho estudios de enfermedades asociadas en los niños de padres que les fuman al lado. Y estos padres pueden ser también fumadores o consumidores, perdón, de vaporizador o cigarrillo electrónico. Si están utilizando vapeador o cigarrillo electrónico y están cargando a su bebé, están lactando, están en espacios muy cerrados, también van a tener ese tabaquismo pasivo. El tabaquismo reduce la supervivencia en promedio 10 años, o sea que ahí se ve que quienes fuman tienen la posibilidad de reducir su supervivencia por lo menos en 10 años. Y ahora vamos a ver en los beneficios de dejar de fumar, también se ve que ellos dejar de fumar a cualquier edad van a mejorar o a prolongar la expectativa de vida. Entonces aquí vamos a hablar de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Hay muy diversos dispositivos, ahora hay unos en forma de USB, en forma de muñequito, los hacen atractivos, cada vez huelen más rico, a los muchachos les saben mejor también, a los adultos obviamente también, sobre todo papás jóvenes o papás que son como muy ansiosos y que sienten que eso les calma la ansiedad, están cayendo como en esa trampita del bienestar momentáneo que les produce, pero los va enganchando en una adicción muy fuerte. El propósito del surgimiento de ellos era dejar de fumar cigarrillos convencionales, pero ya se demostró, y la Organización Mundial de la Salud demostró que esto ya no es verdad, que no es cierto. Y fueron creados en el año 2000 y patentados en el 2003. Por eso es que las investigaciones con respecto de los daños están apenas surgiendo. Hay más de 250 marcas y el consumo se ha incrementado mucho en los adolescentes, sobre todo en los de escuela secundaria. Se ha podido observar que empiezan a edades muy tempranas y la gran mayoría son esos jóvenes en edad escolar y en edad secundaria que son los que están consumiendo más estos dispositivos electrónicos. Hay algunas cifras en Colombia, pero vamos a continuar. Se ha evidenciado, por ejemplo,
que se afecta la mucina, la cual la mucina es como uno de los humectantes de los pulmones y de los bronquios, y es un marcador que si se disminuye, va a indicarnos mucho que se puede presentar bronquitis crónica. Pues una de las principales manifestaciones de los que están vapeando, utilizando cigarrillo electrónico, es una tos seca, es porque va secando la vía respiratoria. Hay riesgos de bronquitis, contienen partículas que aumentan muy pequeñitas, de menos de 2.5 micrómetros, y aumentan riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y crisis de asma. Se han reportado casos de neumonía lipoide. Neumonía lipoide es neumonía de grasas. ¿Y por qué? Porque todos estos dispositivos electrónicos tienen una grasita vegetal que es indispensable para poder vaporizar el odorizante, o sea, el que da el olor, el que da el sabor, y para poder vaporizar la presentación de nicotina o el extracto de nicotina que es agregado al dispositivo. Se necesita una grasita y un alcohol siempre. Y entonces cuando se aerolizan o vaporizan, esas goticas de grasita y eso de alcohol entran a vía respiratoria, se depositan, después se enfrían, depositan y empiezan a dar entonces ese tipo de neumonías e irritación de las vías respiratorias. Aquí tenemos cómo ha crecido el mercado de los vaporizadores. Ahí la imagen muestra del 2011, la más bajita, y ya en el 2021. Lo que ven ustedes es el crecimiento exponencial. Y a la derecha tenemos ahí trágica muerte de un hombre que le explotó un cigarrillo electrónico en la cara. También se han visto efectos en fabricación. También se dan cuenta, son hechos en países asiáticos y los suministran a las marcas en los Estados Unidos y en otras partes, y se presentan entonces este tipo de accidentes. Cada vez salen más artículos que hablan y demuestran los riesgos de daños o por nocivos y peligrosos. La nicotina entonces afecta, mire, fuera de la adicción, que es la principal sustancia adictiva, afecta el corazón, afecta la circulación, sobre todo el corazón, y puede ser aumentar también la presión sanguínea. Los disolventes son entonces ese alcohol y esa grasa, son irritantes, pueden desencadenar riesgos de cáncer, toxicidad y problemas cardíacos o pulmonares. Los productos químicos oxidantes, les decía yo a ustedes, se producen unas sustancias. Cuando suben la temperatura del vapeador, sube más o menos a 400 grados, a esa temperatura se producen unas sustancias oxidantes que dañan las membranas celulares y dañan los vasos sanguíneos por dentro, lo que llama el endotelio. Y eso hace que empiecen a presentarse entonces problemas de trombosis y problemas de circulación en estas personas que vapean. Se liberan partículas y metales, todos son metálicos, entonces producen efectos de toxicidad pulmonar. Y los aromatizantes, miren, hay aromatizantes, por ejemplo, como componentes, por ejemplo, como la vitamina E, y se ha visto lo tóxico de la vitamina E, porque la vitamina E no es para vaporizar o para inhalar y para ingerirse por vía respiratoria. O sea, esa no es la vida de esta sustancia. Entonces, miren, incluso la vitamina E se ha demostrado que es tóxica, que está presente en esos aromatizantes y saborizantes que le agregan. Y mire, por ejemplo, esto es un artículo de hace 15 días de la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos. Alarmante acumulación de plomo y uranio en los adolescentes que vapean. Y eso no se los dicen. O sea, en los metales que tienen los dispositivos se libera uranio, se libera plomo, se libera cadmio, se liberan estaño y otros metales. Entonces ahí están como en resumen, algunos de los efectos de los principales componentes de estos cigarrillos electrónicos en el sistema respiratorio. Hago énfasis, y hay una enfermedad que ya se llama EVALI, enfermedad exclusivamente producida por cigarrillos electrónicos y vapeadores en los pulmones. Y pueden encontrar, ya hay mucha imagen en internet, ya hay testimonios, ya hemos tenido pacientes, yo ya he tenido pacientes con EVALI hospitalizados, pacientes con trombosis hospitalizados, pacientes con convulsiones, pacientes con arritmias cardíacas e incluso con infartos al corazón en menores de 30 años que previamente no sufrían de este tipo de problemas cardíacos.
Entonces ahí ven que hay alteración en el sistema cardiovascular, sistema inmunológico. Y esto en un reporte de la BBC News. Dice, es como si fumaran 20 cigarrillos al día. Es por la concentración de nicotina que le colocan o le agregan a esos tanques o a los dispositivos. Entonces, mire, en cantidad de nicotina es como si se fumaran todos esos cigarrillos. Obviamente no todas las 7.000 sustancias que les hablé ahora, pero mire que ya tiene unas sustancias propias que son tóxicas y que se producen por la temperatura que alcanza. Según la Organización Mundial de la Salud, en los adolescentes, miren esto qué tan importante es, son muy peligrosos estos dispositivos porque pueden afectar el desarrollo de los jóvenes, o sea, la maduración del cerebro, pueden interferir con el aprendizaje, el estado de ánimo, control de impulsos y alteran las conexiones cerebrales. Estos cigarrillos electrónicos de vapeadores no son alternativa segura para fumar cigarrillos, para que se quiten esa idea de la cabeza. Doctor, estoy dejando el cigarrillo, pero es que me pasé al cigarrillo electrónico, me pasé al vapeador. No está haciendo nada. La adicción se mantiene y está generando unos riesgos como inherentes al dispositivo como tal. No se pueden utilizar cigarrillos electrónicos en ambientes cerrados, porque ya se demostró lo de tabaquismo pasivo. Incluso en Colombia ya sancionaron una ley en abril de este año que todavía no la han reglamentado para restringir el uso en lugares públicos, en bares, discotecas, para utilización de estos dispositivos. El vapor de estos cigarrillos electrónicos de segunda mano contiene sustancias químicas que perjudican sobre todo pulmón y corazón. Y una de las funciones más importantes de pulmones es inhalar aire, y no es función de los pulmones inhalar, fumar o vapear otro tipo de sustancias por aparentemente inofensivas o aparentemente seguras. ¿Qué nos dice? Esto es algo nuevo en una investigación que se hizo en Bogotá, Colombia. Se está viendo ya los vapeadores y salud mental asociados con depresión, ansiedad y estrés, para que lo tengan presente. Los ponen, están apareciendo más cuadros depresivos, más cuadros ansiosos y muchísimos casos de estrés relacionados con el uso de estos dispositivos. Y otras formas de suministro que han utilizado también como recreativo, entre comillas, o para tener algunos efectos psicoactivos, es el chimó, que se extrae el líquido tabaco prensado, se hierve y se obtiene como una jalea o pasta negra. Y esto no se mastica, se deja disolver por la saliva y se va liberando entonces la nicotina. Disminuye la sensación de hambre y fatiga, pero tiene problemas de toxicidad, de la adicción a la nicotina, y tiene problemas bucales y de cáncer. Entonces, lo que les hablé del desarrollo cerebral y lo de la maduración del cerebro está mostrado y demostrado. Cigarrillos convencionales, chimú o cigarrillo electrónico y vapeadores pueden afectar el desarrollo cerebral en menores de 21 años. Entonces, el mito, ¿es normal vapear? No, es común, pero no es normal. Y yo quiero que esto quede también claro, porque en este momento les digo, me están consultando mucho de padres de familia, de colegios, porque hay papás desinformados. Por esto es bueno este tipo de encuentros con ustedes para educar y para informar. Hay papás peleando con colegios porque no les dejan llegar los vapeadores al colegio, porque no los dejan vapear allí, que porque no los dejan hacer su emprendimiento, entre comillas, que es venderle a otros compañeros este tipo de dispositivos. Y es por ignorancia y por desconocimiento de la adicción tan fuerte que producen y del riesgo para la salud que pueden presentar. Entonces, a mí me gusta mucho destacar lo que es una conducta adictiva, porque es que hay mucha desinformación de que es que en Internet dicen que es que esto no es adictivo, que tal cosa, pero las conductas adictivas tienen que ver es con el reforzamiento en el cerebro de esos neurotransmisores, y pueden ser adicción a los celulares, adicción a los videojuegos, adicción a puestas en línea, adicción a los vapeadores, a los cigarrillos electrónicos o a cualquier otra sustancia. Entonces, la conducta adictiva es el resultante del poder potencial de la sustancia o el objeto
y el poder que la persona le da a ese objeto. Por ejemplo, los que no les puede descargar el celular, los que no se les puede quedar, los que si les cae WhatsApp, si les cae otra red social, pues les da la ansiedad y el desespero más grande. Es la importancia que le da la persona al objeto y eso le crea esos cambios en los niveles de neurotransmisores. Por eso yo en mis conferencias también lo digo, ¿las adicciones son un vicio? No, las adicciones son una enfermedad porque miren en las gráficas todo lo que pasa de liberación de todos los neurotransmisores. Y eso, la puesta en línea o el celular o el videojuego le cambia esos niveles. Entonces la persona no va a ser capaz de manejar o controlar como esas variaciones tan importantes. Y miren que todos esos cambios van hasta los núcleos de las células en la grafiquita de la derecha y cambian y presentan cambios nucleares. Entonces eso, quiera o no, a la persona le puede realizar esos cambios. Entonces, ojo, no es cuestión de voluntad. Las adicciones no son un vicio, son una enfermedad. Y no son cuestión de voluntad, porque usted con su voluntad no llega hasta el núcleo de las células y no llega hasta cada uno de los neurotransmisores a controlarlos o manejarlos. Esto se sale precisamente de ese control. Los beneficios de dejar de fumar y todo lo que las personas deben conocer, o sea, a partir de la cesación del cigarrillo de los vapeadores, la función del pulmón mejora a los 3 meses, al año disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, del corazón, para dar un infarto, de accidentes cerebrovasculares, o sea, infartos cerebrales a los 5 años, e incluso a los 10 años hay menos riesgo de cáncer de pulmón, y a los 15 años, mire esto tan interesante, el riesgo de enfermedad cardiovascular, una persona después de que haya el cigarrillo, 15 años después, el riesgo es similar a un no fumador, o sea, que alcanza como a quitarse ese riesgo y a limpiarse y a desintoxicarse, si no quedaron pues como alteraciones o secuelas. Entonces siempre es bueno y es beneficioso dejar de fumar. Aquí está, por ejemplo, lo de dejar de fumar, cómo se incrementa la expectativa de vida, así la persona tenga mucho. Doctor, es que yo llevo fumando toda la vida, no importa. Si usted deja, por ejemplo, el cigarrillo a los 60 años, tiene 3 años más de expectativa de vida. Pero si lo deja a los 30, si lo deja a los 40, pues obviamente tiene más años de expectativa de vida. Entonces siempre es una muy buena decisión dejarlo a cualquier edad. ¿Y qué ocurre cuando dejan de fumar? Ojo, pues que no es voluntad. Por eso les decía, mire, lo suspenden, inmediatamente les da el craving, es el desespero, la ansiedad, el desasosiego, no se hallan. Y es porque el mecanismo de acción de la nicotina, y cuando se corta de una vez, ese cambio de los neurotransmisores para volverse como a organizar la casa es bastante complejo y complicado. Por ello, entonces, no es tan fácil el dejar la nicotina sin una ayuda profesional y sin un acompañamiento. Y hay muchos tipos de tratamiento. Y eso tiene que ver con la cantidad de cigarrillos, qué tan preparado está la persona para dejarlos. Entonces se le hacen una serie de test y se hace la valoración para ver en qué fase se encuentra. Pero siempre es efectivo el dar consejería cuando van a nuestra consulta. Si no hay contacto, digamos, la posibilidad de dejarlo es muy baja, pero si hay mínima consejería de por lo menos 3 minutos, sube a un poco más de 13%. Si hay una baja intensidad de consejería, puede subir a un 16%, pero si hay alta consejería, más de 10 minutos, y yo le dedico mucho tiempo a mis pacientes para ello, entonces puede subir a 22.1. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, los medicamentos, le agregamos cambios de hábito y que caiga en la cuenta de que no es voluntad y que empecemos a hacer varias alternativas de manera integral, vamos a tener mejor resultado. Y hay tratamientos claramente efectivos como manuales de autoayuda, medicamentos como el bupropión, con terapia de reemplazo nicotínico, que son las chicles, las gomitas o los parches. Hay la citicina, un medicamento nuevo que no ha llegado pues a nuestros países, a Colombia por lo menos no ha llegado, se está utilizando en Europa y se está utilizando ya en otros países con buen resultado, esperemos que lo tengamos pronto. Pero la terapia conductual es fundamental, yo siempre la trabajo mucho con los pacientes, además de los medicamentos. La terapia cognitivo-conductual para prevenir recaídas, resolución de problemas y el control de estímulos o impulsos. Hay unos tratamientos posiblemente útiles, que son las terapias grupales, preferentemente conductuales, o sea, ir guiando
y acompañando a las personas, grupos educativos y de apoyo. La hipnosis sola, ojo, la hipnosis sola no sirve. La efectividad no está demostrada sola. La hipnosis puede ser complemento de la atención farmacológica, de los cambios cognitivo-conductuales. Y hay otros como anorexígenos, o sea, para quitar el apetito, antidepresivos, pero con limitación en su respuesta. Y algunos sin efectividad demostrada, manejo de premios y castigos, reducción de paulatina de la nicotina, aunque dependiendo, les voy a decir, ya hemos tenido, o yo por lo menos he tenido pacientes tuve pacientes de 100 cigarrillos día, 5 cajetillas de cigarrillo. Mi doctor, logré reducir a 10, pero ya empecé el tratamiento farmacológico, está haciendo cambios de hábito, me tocó esperarlo como 3 meses para que ya esos 10 pudiera llegar de 10 a 0 y ya pudo mantenerse y estabilizarse y lo logró dejar. Entonces a veces ese fading o fading de reducción paulatina hay que considerarlo en determinados casos para poder ayudarle a la persona como a ir haciendo los demás cambios en esa mirada integral. Y los tratamientos psicofarmacológicos están los reemplazos de nicotina, chicles, parches, spray. Por lo menos van de 4 a 6 semanas hasta 12 semanas o más, que es lo que dura más o menos lo que es el síndrome de abstinencia a nicotina. Hay algunos medicamentos, ahí los menciono, ya esos son de manejo muy en la consulta y consulta especializada. Aquí están los chicles, se consiguen los chicles, consiguen los parches, se consiguen gomitas de nicotina. La verdad es que la terapia de reemplazo nicotínico, que son estas, ayudan mucho porque solamente está suministrando nicotina y no las otras 7000 sustancias o las otras oxidantes y disolventes que utiliza un vapeador o un cigarrillo electrónico. Hay terapias no nicotinas como el bupropión y la citicina, que les mencionaba que es una medicación nueva. También son con digamos, muy buena respuesta, no causan adicción, porque a la gente le da mucho miedo de darle una cosa y quedarse adicto a otra. Esta no causan adicción. Y lo otro es que también está demostrado que calman mucho las ansias de comer. Entonces, sí ayuda mucho para controlar el peso y bajar de peso. Entonces, aquí están los trabajos que se han hecho con terapias de reemplazo nicotínico. Y decía que las ventajas que tiene solamente le proporciona al paciente la nicotina y no todos los otros componentes tóxicos del humo de estos dispositivos o cigarrillos. Y cuando se están utilizando, pues hay que dejar de fumar completamente. Tabletas de azúcar no se ha demostrado que sirvan, aunque por ahí hay algunos trabajos que han demostrado que con chocolate, por ejemplo, sin azúcar, el chocolate estimula lo que es la dopamina y los neurotransmisores y la tranquilidad y baja un poquito la ansiedad. Yo en ocasiones he utilizado la terapia con chocolate amargo en mis pacientes y por lo menos en los primeros meses con buenos resultados. Y obviamente con los medicamentos, algunos con las gomitas o los chicles, por lo menos en nuestro país, Colombia, se consiguen gomitas y gomitas y chicles. Los parches no están a disposición acá. El metoxalén no está aprobado como medicamento, entonces no lo menciono. Las vacunas para nicotina aún todavía se encuentran en proceso de licencia porque han demostrado limitaciones en las pruebas que han hecho y prometen como utilidades, sobre todo para las personas no tengan recaídas, pero no es para quien está como un fumador activo, sino que debería hacer un proceso y luego de que ya esté como limpio y desintoxicado y muy estable, probablemente pudieran ser prometedoras allí. Y hay tratamientos para los muchachos como enfoques integrales, los medicamentos tienen uso limitado, entonces con los muchachos no pueden manejarse solamente medicamentos. En ellos lo que hay que tratar y apostarle es prevención primaria, es que no empiecen. Y sería bueno hacerles énfasis en lo de maduración del cerebro. Y si no fuman, mire esto tan interesante, si no fuman antes de los 20 años, va a ser raro que fumen. Entonces no abrirle el campo ni a los cigarrillos electrónicos, ni a los vapeadores, ni al cigarrillo antes de los 20 años, porque se maduran las funciones ejecutivas del cerebro, van a tener más criterio, más seguridad, más claridad para toma de decisiones. Con esto termino. Voy a dejar entonces, si Eugenia empieza a
mirar preguntas o inquietudes. Se me está descargando, voy a irme por allí nuevamente para que no se vaya a salir. Doctor Hugo, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos acaba de compartir. Recuerden que este espacio nos queda para aclarar dudas, inquietudes, preguntas. Entonces, las personas que deseen hacer alguna consulta pueden encender su micrófono o escribir su pregunta y su consulta en el chat. Por eso nosotros necesitamos un servicio, porque los servicios sí es en el lugar donde se presta. ¿Cómo? Hola, doctor, ¿nos escucha? Pues a ti sí, pero la pregunta que yo no la escuché muy bien. Bueno, no, yo creo que no hicieron pregunta todavía. Todavía no nos han Ya, hecho preguntas. escuché por ahí a alguien. Ok. Doctor, usted nos acaba de dejar muy claro, pues, como esa ruta, pero cuando en la familia, digamos, alguna persona del grupo familiar, pues fuma y el interés es más como del esposo, de los hijos, y entonces se entra en una dinámica de constante, digámoslo, presión para que esa persona deje de fumar. Eso también interfiere como en el relacionamiento al interior de las familias. ¿Qué recomendación le daría usted a esas familias cuando se insiste tanto, pero esa otra persona no desea hacerlo? Bueno, hay algo que hago yo y realizo ese acompañamiento y le digo a la familia, venga, la cantaleta no funciona porque es un discurso repetitivo y es un discurso que la persona ya como lo escucha de manera frecuente, pues no le hace caso. Entonces yo asesoro a las familias para que ellos hagan cambios en algunas, digamos, percepciones, en algunos hábitos dentro de la casa, para que las personas que tienen el problema de consumo del vapeador del cigarrillo ven esos cambios, empiezan como a percibir algo distinto y a veces sí se pellizcan y se preguntan y toman las decisiones. Entonces hemos ayudado, acompañado a familias para que ellos hagan el cambio y haciéndose ellos el cambio, acuérdense que, y aquí lo hemos trabajado mucho, hay un concepto de AUNA que es ecosistema en salud y las familias son un ecosistema. Entonces, si logramos hacer un cambio en ese ecosistema familiar, desde los acompañantes y familiares, podemos lograr cambios en la persona que no reconoce o que no ve un problema en este tipo de conducta. Muchas gracias, doctor. Gloria, adelante, tenemos una manito levantada. Gracias. Yo quería preguntarle al doctor si la marihuana, si fumar marihuana también produce el mismo efecto. Tengo un sobrino que lo hace y no sé si le ha dicho, pero él sigue en las mismas. Bueno, la marihuana no es que produzca el mismo efecto, o sea, la marihuana produce adicción, sí, la misma imagen que yo mostré en el cerebro, del circuito que llama de adicción o de recompensa cerebral o de satisfacción o de placer, ese mismo sí se activa con la marihuana. Pero el mecanismo de la marihuana como tal es un mecanismo diferente que hace que ellos también sientan como placer y algunos mejoras o alivios o de ansiedad o de relajación para dormir o de ganas de comer, etcétera, o de aumento de la percepción en sonidos, en imágenes, etcétera. Entonces esa es como la trampita de que la marihuana les da como un efecto agradable para ellos y por ello no reconocen o no visualizan que pueden estar cayendo primero en una adicción y que va a haber como alteraciones con el paso del tiempo y va a haber alteraciones, le voy a comentar. ¿Qué alteraciones presenta con marihuana? Ya ha visto también mucha irritación de vías respiratorias, mucha alteración de las hormonas masculinas y femeninas. Se ha visto también riesgos cardiovasculares, no tantos como en el cigarrillo, eso hay que decirlo la verdad, pero por ejemplo la parte de memoria sí se afecta mucho más con la marihuana que con el cigarrillo, por ejemplo, con todo eso. Entonces, pero lo que pasa es que como la persona
ve todos esos efectos agradables y el aumento de la cantidad de marihuana no va siendo tan rápido o progresivo, ellos creen de manera engañosa que lo están controlando. Y no es controlando, y no porque yo, como le digo a la gente, mire, la marihuana así como lo pone de lento, la marihuana no tiene afán en volverlo adicto. Es que ya después para que la deje va a ser muy complejo y muy complicado, porque ya después va a estar supremamente enganchado, va a haber muchos cambios en el organismo y particularmente en el cerebro para poderla dejar. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Tenemos otra mano levantada. Adelante, Marlene. María Elena, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, doña María, ¿y usted? Bien, gracias. Yo le voy a preguntar al doctor qué tan cierto es los fumadores no pasivos que viven con fumadores muy, pues que fuman mucho, y en sí también los que fuman marihuana, uno estar cerca de esas personas. A mí el olor de la hasta me gusta, pero no la fumo. Me irrita más el olor del cigarrillo. Entonces, ¿qué tan cierto que también puede perjudicar a la salud los no fumadores? Sí es cierto de que el humo de cigarrillo común y corriente e incluso el humo de marihuana pueden perjudicar la salud de los no fumadores. Eso también está demostrado. Lo que pasa es que, digamos, está más demostrado los daños con el cigarrillo y con los vapeadores y ya y con los dispositivos electrónicos que con la marihuana. Con la marihuana ya se ha asociado y se ha encontrado que sí. También se habla de humo de segunda mano de un fumador pasivo de marihuana, entre comillas, pero se han encontrado también riesgos y alteraciones con ellos, pero no como tan fuertes y tan marcados como el de que le fumen a uno al lado cigarrillo o algún vapeador o cigarrillo electrónico. Muy buena, gracias. Con gusto. Bueno, por aquí tenemos más manitos levantadas que deseen hacer otra pregunta al doctor. Bueno, doctor, en el chat no tenemos más preguntas, entonces, primero que todo, agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros este espacio tan valioso que tenemos para ustedes y sus familias. Al doctor Hugo Gallego, gracias nuevamente por compartir todo su conocimiento, experiencia y por dejarnos toda esta información tan valiosa y práctica para las familias. Nos vemos el próximo mes con otro tema de interés para la comunidad. Recuerden que esta grabación, más o menos la próxima semana, la van a encontrar en el canal de YouTube Las Américas, por si desean revivirla o compartirla con alguno de sus familiares. Doctor Hugo, muchísimas gracias. A ustedes un placer, mucho gusto, una feliz tarde para todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto.